Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Soy Yoli Priego, psicóloga, y hoy tenemos un tema apasionante. Nos han pedido mucho hablar sobre cómo soltar. Y bueno, te recuerdo mis redes sociales en Facebook, psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López, Psicología aplicada a la vida, donde transmitimos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. En TikTok, Yoli Priego, y en Instagram, sic.yoli-priego, y también en WhatsApp escrito 9932 8016 76. Y por favor, comparte, no sabes quién lo pueda necesitar. Y hoy estamos transmitiendo desde Chilpancingo, Guerrero, el estudio de grabación de Radio Radial. O sea que estamos de lujo. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de análisis, de crecimiento personal y pues obviamente de aprendizaje. Y es que este programa para eso es, para adquirir cada vez más conocimiento, porque el conocimiento es poder y la ignorancia se paga caro. Y como les decía, hoy vamos a hablar de cómo aprender a soltar. Y bueno, aquí cabe la pregunta: ¿te has sentido atrapado o atrapada en emociones, pues, o situaciones también que quisieras, pero sientes que no puedes controlar? Bueno, aprender a soltar es una habilidad esencial, básica para vivir con ligereza, en equilibrio y conseguir la felicidad. Este proceso no solo implica dejar ir lo que nos pesa, lo que no nos deja avanzar, lo que nos ata a situaciones y personas que nos afectan o nos hacen daño, pero también es abrir espacio para nuevas oportunidades y experiencias en la vida. Y en este programa hoy vas a descubrir estrategias efectivas para aprender a soltar todo aquello que ya no te sirve, desde relaciones tóxicas hasta viejos rencores. Cada paso hacia el desapego te acercará a un estado de paz interior, a una vida plena y feliz que mereces en tranquilidad. Pregunta: ¿estás listo o lista para transformar tu vida? Bueno, acompáñame en este viaje apasionante hacia la liberación emocional y la autoconfianza. Aprender a soltar implica dejar ir emociones, pensamientos y situaciones que ya no aportan ningún valor a tu vida. A través de este proceso, tú podrás liberarte de cargas innecesarias, avanzar hacia un estado emocional saludable. El acto de soltar, mucho ojo, no significa olvidar, pero sí significa aprender a vivir de diferente manera. Significa reconocer lo que has experimentado, incluyendo el dolor y las afectaciones, pero esta vez con la opción de elegir cómo reaccionar.
¿Te sientes atrapado o atrapada en recuerdos o relaciones perjudiciales? Bueno, aquí tienes algunos aspectos claves a tener en cuenta. Es importante identificar nuestras emociones. Reconocer qué sentimos es fundamental para iniciar el proceso, porque cuando no los reconocemos, estamos como que justificando o dando por hecho que pues las cosas están bien. Y entonces no hay una necesidad de cambiar. Pero cuando reconocemos que es fundamental hacer un cambio, ahí empieza todo. La aceptación es otro punto clave. Acepta que hay cosas que necesitan un cambio, pero también que hay cosas que dependen de ti, cosas que no, y hay cosas que están fuera de tu control. Por consecuencia, ocúpate de lo que a ti te corresponde y entonces deja fluir lo que no te corresponde. Practica la gratitud. Enfocarte en lo positivo, en lo que tienes, te ayuda a cambiar tu perspectiva. Además, aprender a soltar, pues fomenta empoderamiento, autoconfianza, amor propio y sobre todo, cuando sueltas lo negativo, creas espacio para nuevas oportunidades y mejores. La transformación personal surge al liberarte de ese peso del pasado. Yo lo comparo con ese acto en el que el Pípila, nuestro héroe mexicano, iba cargando esa losa tan pesada que lo cubría de las balas mientras le prendía fuego a la puerta para darle acceso a sus compañeros. Imagínate el sufrimiento y entre más tiempo pasaba esa piedra encima, pues obviamente más cansancio y más dolor. Pero qué liberación soltar esa piedra, ¿verdad? No es fácil hacer el proceso, pero sí es necesario. Entonces, vivir sufriendo tampoco es fácil. Aquí es donde tienes que decidir si quieres continuar con lo que no es fácil, que se llama sufrir, o hacer un cambio, porque cada paso cuenta en este camino hacia una vida más larga, ligera, plena, en equilibrio y por consecuencia feliz. Entonces, emprendamos juntos este hermoso viaje hacia la evolución que se llama aprender a soltar. Y bueno, nos preguntan por qué es importante aprenderlo. Bueno, es esencial para tu bienestar emocional. Esa sería la respuesta rápida. Esto te permite liberar cargas que no aportan valor a tu vida y avanzar hacia un estado más saludable. Este proceso no solo facilita el crecimiento personal, sino que también mejora tus relaciones interpersonales. Hay muchos beneficios emocionales cuando dejas ir emociones negativas y promueves la paz interior. Aprender a soltar nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés en nuestra vida diaria. Además, puedes experimentar una mayor claridad mental. Vamos a mencionar algunos beneficios. Les decía, el aumento de la autoconfianza. Cuando te liberas de lo que no te sirve, fortaleces tu amor propio, tu autoestima, esa seguridad de lo que eres capaz de hacer, de lo que puedes lograr y sobre todo esa estima y ese amor que tienes hacia ti mismo o hacia ti misma. El mejor manejo del estrés es una parte importante.
Al aceptar lo que puedes controlar y lo que no, pues disminuyes toda la carga emocional que implica ir cargando toda esta basura tóxica que solamente te desgasta. Tener un mayor y mejor bienestar a nivel general. La práctica de la gratitud, la aceptación, todas estas contribuyen a tener una actitud positiva y la actitud con la que te desempeñes, pues se ve reflejada en todos los ámbitos de tu vida, incluyendo la salud. ¿Te has preguntado cómo cambiaría tu vida si dejaras ir todo eso que te pesa? Pues haz una pausa y reflexiona sobre esto porque puede ser un primer paso hacia un cambio significativo. ¿Sabías que soltar tiene un gran impacto en tus relaciones? Así es. Soltar las relaciones tóxicas mejora tus vínculos personales. Cuando sueltas, por ejemplo, rencores o conexiones perjudiciales, abres espacio para relaciones más sanas. Esto fomenta un ambiente donde se cultiva el respeto mutuo y la comprensión. Y recordemos que hablar de respeto es no denigrar la dignidad del otro y honrar aún en la ausencia. Al aprender a soltar situaciones dañinas, les decía, aumenta esta empatía en la que comprendemos mejor nuestras propias emociones y también las emociones ajenas y les damos nombre y las podemos también liberar. Creamos espacio para nuevas amistades, pero ya como con, como con una idea de cuál es el estándar de la palabra amistad. Dejar ir lo viejo permite recibir lo nuevo, no solo con los brazos abiertos, sino con un mejor concepto. Establecer límites saludables es importantísimo. La mayoría de las veces nos vemos enrolados en relaciones que solamente nos hacen daño y vamos permitiendo, se nos olvida que permitir, pues, es fomentar. Y ahí nos convertimos en cómplices de quien nos hace daño. O sea que aprender a decir no, aunque ese no también te lo digas a ti, hace que sea más fácil porque te enseñas a aprender a soltar el miedo, por ejemplo, al rechazo, al abandono. En muchas ocasiones, pues no decimos no porque nos aferramos a relaciones que nos están haciendo daño. ¿Por qué? Por miedo a la soledad y nos vamos conformando. No te conformes. Si quieres vivir una vida plena y feliz, entonces tienes que hacer cambios. Y aprender a soltar es como hacer limpieza de tu armario, sacudir esas telarañitas de dolor, sacar esas cucarachitas de rencor, esas pulguitas de odio, esas garrapatitas de enojo y muchas cosas más. La transformación puede ser poderosa y necesaria, pero obviamente, ya dijimos, este es un viaje. Y este viaje, pues obviamente implica hacer más y mejores cosas. Por eso es importante, pues, darte cuenta. Y aquí vamos a decir ¿cuáles son esas señales? Aquí nos están preguntando, ¿cuáles son esas señales de que yo necesito soltar? Porque psicóloga, todo el mundo habla de soltar, pero ¿cómo sé que eso aplica para mí? Bueno, para empezar, los cambios son necesarios para todos. Tenemos que hacer limpieza de nuestro armario emocional, por lo menos cada 60 días. Hay que amarnos, cuidarnos y parte de eso
es atender pues todas esas necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Y una de estas es aprender a vivir en el presente, valorar lo que tienes, agradecer, rodearte de energía positiva, porque una de las señales que tienes una necesidad urgente de soltar, de sacudir tu armario emocional, es vivir en el pasado. Hay gente que solo habla de lo que fue y deja de vivir lo que es hoy. Y entonces, imagínate, por estar viviendo en el pasado, no disfrutas todo lo que tienes hoy. Y entonces vives siempre repitiendo desde la carencia, desde lo que sucedió, pareciera como que se quedó estacionado en un tiempo que ya pasó. Y vivir en el pasado, fíjense bien, es traer cosas del pasado a tu presente. Entonces, cuando tú traes cosas del pasado a tu presente, se convierten en tu día a día. Por eso, si alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en el pasado o constantemente estás recordando y reviviendo cosas del pasado, cosas que te dolieron, que te hicieron daño, pero tú hoy, a pesar de que ha pasado el tiempo, tú continúas ahí enfrascado o enfrascada, entonces esa es una señal de que necesitas aprender a soltar. Y bueno, aquí va una situación que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Por qué nos aferramos a relaciones dañinas? Y con estas relaciones, quiero decirles, cualquier tipo de relación, porque hasta las relaciones que tenemos con los padres, con los hijos, con los esposos, con los parientes, con cualquier persona, con los amigos. Cuando nos aferramos a relaciones dañinas, es porque necesitamos hacer cambios. Nos aferramos a algo que en algún momento pueda hacernos sentir que tenemos algo, que tenemos una certeza, que pertenecemos. Tenemos en México un dicho, peor es nada, pero ¿cómo que peor es nada? Tenemos que tener relaciones de calidad. Las relaciones dañinas, como su nombre lo dice, nos hacen daño. Quedarnos en este tipo de relaciones, por consecuencia, nos va a provocar daño. Vamos a sufrir y acá me están escribiendo, pero a veces lo hacemos por la esperanza de que una persona va a cambiar. Bueno, pues ya vimos que para que una persona cambie, primero tiene que reconocer que necesita hacer cambios. Y no es porque tú, que seas la otra parte de la relación, se lo digas. Es porque esa persona sabe y siente, se da cuenta que necesita hacer cambios. Y entonces nos convertimos en el globito que se aferra al cactus y después se pregunta por qué una vez más el cactus le hizo daño. O peor aún, me dice el psicóloga, es que me prometió, si ya estás viendo que es un cactus, aunque te prometa, aunque te diga que no te quiere hacer daño, de manera inevitable, te lo va a hacer. El aferrarnos a relaciones dañinas solamente provoca más daño, más decepciones, más dolor. Por favor, busquen ayuda, porque esto es un indicativo más de que necesitas dejar ir, que necesitas aprender a soltar. Si has sentido dificultad para tomar decisiones,
¿Qué tipo de decisiones? Todas. Sobre todo las que impliquen un cambio. Por ejemplo, la psicología no es para mí, dicen muchas personas. Eso es para justificarse, porque tienen miedo al cambio. Y es que el hacer cambios, pues, implica aprender a hacer cosas diferentes. Y recordemos que las cosas diferentes, pues, nos dan miedo. Entonces, aprender a tomar decisiones que impliquen cambio. Por acá nos están compartiendo y recordemos que tenemos que cambiar los nombres aunque nos compartan su historia. Agradezco mucho a las personas que nos comparten su intimidad y que nos permiten entrar a su corazón. Pero como cambiamos los nombres, y uno de los nombres más comunes en México es María, le vamos a llamar María. María, una mujer que se casó joven y que rápido se embarazó y como suele pasar en algunos matrimonios donde no hay la suficiente planeación o madurez para formar una relación, María empezó a vivir en una relación tóxica con quien hoy llamaremos José. María siempre tenía la esperanza de que José iba a cambiar, que las cosas iban a mejorar porque pues ya tenían un hijo y entonces se empezó a hacer ilusiones, cosas que en mi libro Si el amor aprieta no es de tu talla, llamo castillos en el aire. Empezó a crearse expectativas de José. Y pues a como es el círculo de la violencia, pues se volvía a repetir y perdóname. Y cuando ella se vino a dar cuenta, el tiempo había pasado. Y para ella, pues como comenta, eso no nada más era lo peor, sino que ella se aferraba al hecho de que su hijo, como era varón, necesitaba vivir con el padre. Bueno, María, te decimos que todos necesitamos una figura paterna, pero no necesitamos que nuestra mamá sea un mártir para poder tener eso. Todos los seres humanos es importante que tengamos una figura materna y paterna. Eso no condiciona la relación de pareja porque necesitamos padre y madre felices. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden y nos enseñen también a ser felices. Pero si tenemos padres rotos, entonces nosotros vamos a ser hijos rotos. Continuando con la historia de María, se aferró a esta relación dañina y cada vez que sentía que no aguantaba más, María volteaba a ver a su hijo y decía, si yo me separo de José, José va a dejar de ocuparse de su hijo y tengo que aguantar para que mi hijo crezca. Y bueno, fue pasando el tiempo y el hijo de María, a quien vamos a llamar Pedro, por ponerle algún nombre, Pedro aprendió mucho de las conductas de su padre. Y recordemos que ya hemos hablado en programas anteriores de que los patrones se aprenden y se repiten. Entonces, Pedro aprendió a tener esas conductas no solo en sus relaciones de pareja, sino en la forma de tratar a María. Y cuando María por fin decide de alguna manera ir a psicología, aprendió que tenía que tomar una decisión y que esa decisión, aunque le implicaba mucho miedo, era necesaria por el bien de ella, por el bien de Pedro
y, ¿por qué no? También por el bien de José. Esta toma de decisiones cuesta por toda esa carga emocional que tiene y además la presión social. Nos cuenta María que cuando ya estaba decidida a separarse con José y que ya estaba empezando a comprender que José iba a dejar de ser su esposo, pero no por eso tenía que dejar de ser el padre de Pedro. Se reunió con tres de sus mejores amigas como en esa búsqueda de ese respaldo emocional y de ese sentir que pues sus amigas le iban a decir, pues te apoyamos, muy buena decisión o qué sé yo. Entonces, nos cuenta María que les empezó a platicar lo que había decidido y que una de sus amigas le dijo, la influencia de ese psicólogo no te conviene. Vas a perder tu hogar, vas a perder tu familia por culpa de ese psicólogo y lo que te está diciendo. O sea, no era culpa de la actitud de José que no era adecuada, sino la culpa la iba a tener el terapeuta. La otra amiga le dijo que iba a perder a su familia por una tontería, que una buena mujer tiene que aguantar y soportar todo porque la mujer es la que sostiene el hogar. Y que solamente una que ya iba a terapia fue la que le dio el impulso que María necesitaba, que le dijo que eso le iba a hacer muy bien a ella, pero sobre todo era un acto de amor a Pedro para que no repitiera ese patrón y también, por consecuencia, le iba a ser de ayuda a José. Fíjense bien, cómo la presión social te hace tambalear, porque dice María que cuando escuchó el primer comentario sintió como culpa, como una culpa, me dice, de mí misma hacia mi persona. Esa fue su frase. O sea, que María se estaba juzgando a sí misma por esa presión social. No iba a ser una buena mujer ni una buena madre si se separaba de José. Imagínense, tenía que estar condenada a estar sufriendo todo el tiempo y también Pedro sometido a este tipo de vida tóxica. Para finalizar, María nos comparte que le fue muy difícil tomar la decisión, que pasó más de una semana que no podía dormir, que incluso hasta lloró en dos o tres ocasiones mientras José tenía relaciones sexuales con ella. Y que hubo un momento en que le pasó por la mente que hay personas que se dedican a trabajar como sexos servidores y que si a lo mejor ella aprendía a bloquearse como este tipo de personas, podría estar ahí con José, aguantando, y ya no se llamaría sufrir porque estaría pues bloqueado. Imagínense lo doloroso y traumático que esto puede ser. Mas, sin embargo, volvió a ir a la terapia, continuó y aquí nos dice, obtuve ahí la dosis de valor que necesitaba. Y antes de que pasara más tiempo, llegando a casa, hablé con José. Se puso furioso, amenazó, gritó. Tuvo que salir Pedro porque incluso rompió cosas. Pero me quedé sentada observando. Esta vez ya no tuve miedo. De hecho, creo que agradezco esos gritos,
ese romper cosas, esas amenazas y ese insulto, porque fueron el último empujón que necesitaba para por fin poner esas condiciones para finalizar la toma de decisiones. Cada vez que José gritaba era confirmar que ya no era ahí donde debía estar. Hoy vivo tranquila. Pedro también fue a terapia. José aún no ha ido. Espero que algún día lo haga, pero hoy conozco la tranquilidad, conozco mi potencial y me amo. María hermosa, muchas gracias. Tú sabes cuál es tu nombre verdadero. Gracias por compartirnos esta hermosa historia. Te abrazamos con amor, con sororidad, ese amor y respeto de las mujeres por las mujeres. Y es que, por supuesto, es muy difícil tomar la decisión de poner fin a una relación tóxica. Recordemos que cada vez que una persona nos hace daño de una u otra manera, pues esto nos afecta y nos da carga emocional y son situaciones que nos traen dolor que tenemos que ir superando. Entonces, a todas las personas que necesiten tomar una decisión, les mando un abrazo, busquen ayuda, no tienen por qué vivir su dolor en soledad. Aquí nos escriben, muchas gracias. Nos escriben, a veces la gente piensa, ahí quiere estar. No, por favor. Creo que nadie quiere estar sufriendo. Las personas que sufren y no toman la decisión, no solo es porque no les es fácil, sino porque muchas de ellas no saben que tienen las herramientas para salir adelante. Por eso necesitan un acompañamiento. Por eso yo te pido que este video, que este audio, que el programa de radio lo compartas. No sabes quién está sufriendo en silencio y necesita saber esto. La idealización de personas o situaciones es casi más cotidiano, casi hasta normalizado, más que otras cosas. Cuando nosotros nos duele algo y nos cuesta y no tenemos herramientas y no sabemos, pues empezamos a idealizar. O sea, si no tengo la realidad, pues empiezo a buscarle justificaciones, empiezo a crear historias, a crear conductas de personas o situaciones. Al idealizarlas, entonces pareciera que puedo cambiar a la persona y también a la situación, pero esto solamente pues es una confirmación que necesitas dejar ir, que necesitas soltar. La idealización no cambia la realidad. Em, una cosa que me están comentando aquí es la culpa que se siente del solo hecho de pensar que tengo que dejar ir a una persona y bueno. Claro, no tenemos las herramientas, no sabemos y por eso sentimos culpa y vamos actuando desde esos pensamientos de culpa y entonces eso me impide tomar mejores decisiones. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si algo en una relación ya te hizo sentir incomodidad, ya te hizo sentir dolor, ya te hizo pensar en que ahí no es o que es necesario ponerle fin, pues es un indicativo de que necesitas aprender a soltar el miedo, el miedo al juicio, al rechazo, al abandono.
Cuando ya hemos sufrido muchas cosas como esta, pues preferimos aferrarnos a algo como si esto fuera nuestra tablita de salvación y a veces incluso como que pensáramos en la justificación que ese dolor que sentimos es como que el costo que tenemos que pagar por no tener ese rechazo, ese abandono o ese juicio. Pero obviamente esto también es una confirmación de que necesitas aprender a soltar, necesitas ayuda psicoemocional. El buscar constantemente aprobación externa. Cuando las personas andan buscando esto, son indicativos de que tenemos carencias psicoemocionales. Entonces, vamos buscando esta aprobación como para ponerle una curita a una herida, pero eso también es un indicativo de que necesitas dejar ir. El evitar estar a solas, el no poder estar en silencio, el siempre buscar compañía, buscar personas con las que estar hablando constantemente, también es un indicativo de que evitas estar a solas contigo y tu realidad. A veces evadimos nuestra realidad de una u otra manera. Las adicciones, las conductas dañinas son indicativos de que tenemos una necesidad, tenemos una carencia, queremos en pocas palabras llenar un hueco emocional con cosas que no son emocionales. Si nosotros tenemos situaciones no resueltas, pues obviamente vamos a ir evadiendo, vamos a ir queriendo aferrarnos a algo que realmente no es. Entonces, es otro indicativo o son otros indicativos de que necesitamos aprender a soltar. Y bueno, puedo poner muchísimos ejemplos. Estos son solamente algunos para que empieces a darte cuenta que hay indicadores de cuándo es el momento de soltar. Pero siempre debemos de aprender a tener herramientas psicoemocionales. Recuerda que el proceso de soltar es personal. La ayuda puede ser profesional y con acompañamiento, pero nadie va a aprender a soltar por ti. Y bueno, sí, da miedo, y acá me preguntan de cuánto tiempo requiere. Bueno, eso depende de la persona, de sus vivencias, de su dolor y cómo evolucione en el aprendizaje de soltar, porque va a haber cosas que vamos a soltar y nos va a ser más fácil, pero va a haber cosas que sí van a requerir de muchísimo esfuerzo. Por eso te digo, busca ayuda emocional porque esto va a marcar una gran diferencia en tu vida. Y acá nos comentan que a veces las personas a ver, espérame. A veces las personas no tenemos la suficiente inteligencia para darnos cuenta que esa persona ya no debe estar en nuestra vida. Bueno, agradezco el comentario, mas sin embargo no es nada más de inteligencia físico-matemática, sino también de inteligencia emocional y muchas otras herramientas. No es fácil hacer lo que comentas, pero gracias por tu aportación. Bueno, vamos a hablar de las diversas estrategias que nos pueden facilitar el proceso de aprender a soltar. Te recuerdo mi número de WhatsApp escrito. Nos están pidiendo que lo repita con más 52 para quienes nos escuchan en el extranjero: 9932 8016 76. Y bueno, vamos a ver algunas estrategias prácticas que pueden ser muy efectivas. Y bueno, el mindfulness. Esto nos ayuda a estar en el presente, a observar nuestros pensamientos con
respeto, sin juicios, con comprensión, pero además con compasión. Porque fíjense que a veces podemos tener mucha compasión para todas las personas, más sin embargo, a veces nos cuesta para nosotros, ¿verdad? Pareciera incongruente porque realmente no podemos dar lo que no tenemos para nosotros. O sea, esta técnica prácticamente significa prestar atención a lo que sientes en el momento, pero sin dejarte llevar por las emociones negativas, sino em, el priorizar los pensamientos positivos. Podemos comenzar con prácticas un poco simples, con ejercicios como dedicar 5 minutos diarios a la meditación. 5 minutos que hacen la diferencia, no solamente en tu día a día, sino en tu vida. Otra práctica importante es realizar caminatas conscientes. ¿Qué cosa es esto? Sí es caminar, pero hacernos conscientes de nuestro momento, de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, de cómo percibimos nuestro entorno, del paisaje, del ruido de los pájaros, de observar el cielo, porque hay mucha gente que va caminando y va como zombie. No, hay que realizar caminatas conscientes en las que puedas respirar, en las que puedas disfrutar de todo lo bueno de la naturaleza. Otra práctica importante, la gratitud. Escribe una lista de cosas positivas y cada día vele agregando tres cosas por las que agradeces. Y cuando tú vas integrando estas actividades, por ejemplo, en tu rutina, vas a poder disminuir la ansiedad, manejar el estrés, reconocer las emociones, bueno, en pocas palabras, mejorar tu bienestar psicoemocional. Otra técnica, digo, a mí me gusta mucho, son herramientas poderosas como la de respiración. Esta nos permite gestionar el estrés, manejar la ansiedad, manejar las emociones intensas, atenderte en crisis. Estas técnicas nos pueden permitir calmar nuestra mente, nuestros pensamientos, pero también mejorar nuestro cuerpo y su funcionamiento en momentos difíciles. Llegó una persona al consultorio con la tensión arterial alta y con técnicas de respiración disminuyó 30 milímetros de mercurio su tensión arterial. Entonces, si estas técnicas me permiten calmar mi mente y mi cuerpo, pues vamos a practicarlas. Aquí te dan algunas opciones fáciles. Respiración profunda. Inhala contando hasta 4. Sostén durante 4 segundos y exhala contando hasta 6. Y sí, cuando dije contando, supongo que se te vino a la mente cuenta hasta 10. Sí, pero la técnica correcta es esta. Inhala contando hasta 4, sostén 4 segundos y exhala contando hasta 10. ¿Ok? Y ahí el contar hasta 10 es muy bueno, pero ¿de qué te diste cuenta? Que nos faltaron 4 segundos. Por eso a veces respirar y contar hasta 10 no nos es suficiente. Entonces, inhala contando hasta 4, sostén durante 4 segundos y exhala contando hasta 6. Respiración profunda se llama la técnica. Y la técnica 4-7-8.
Inhala por la nariz durante 4 segundos. Sostén por 7 segundos y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Técnica 4, 7, 8. La respiración abdominal. Coloca una mano en el abdomen. Inhala profundamente, sintiendo cómo se expande tu cuerpo con el aire. Una y otra vez. Incorporar estas técnicas en tu vida te van a ayudar a soltar tensiones acumuladas y a aumentar tu bienestar general. Existen otras, pero se nos va a terminar el programa y no las puedo dar todas. Estos son algunos ejemplos, porque tenemos que cerrar diciendo cuáles son los obstáculos más comunes al aprender a soltar, porque sí, ya me di cuenta que necesito aprender a soltar, pero el proceso de soltar no siempre es fácil. De hecho, creo que cuando estás aprendiendo puedes sentirlo más complejo, incluso complicado o difícil. Esto también tiene que ver con tu proceso de aprendizaje y cómo están tus emociones y todo lo que implica. Enfrentarás pues varios obstáculos que pueden, vamos a decirlo así, dificultar tu camino hacia la liberación emocional. Aquí pues te voy a explicar algunos de los más comunes. El primero, la resistencia al cambio. Yo le llamo que esta es la más abrumadora. En muchas ocasiones, aferrarse a lo conocido, pues es más seguro, aunque esto no sea saludable. Entonces, pregúntate, ¿qué te impide dejar ir esto que no te conviene o peor aún, que te hace daño? Otra cosa también, el miedo al vacío. Este juega un papel importante porque nuestro cerebro automáticamente piensa que cuando sueltas a algo o a alguien, pues hay una pérdida. Y esta pérdida, pues la sentimos como un hueco casi casi que nada ni nadie va a poder llenar, ¿verdad? Mas, sin embargo, este vacío, la mayoría de las veces, no quiero decir siempre, pero la mayoría de las veces, este vacío puede ser el espacio que estás necesitando para nuevas oportunidades. No es malo a veces tener un poquito de sentido de pérdida, por eso tienes que agradecer. Al soltar, quédate con lo bueno, que te haga sentir que valió la pena, ¿sí? Entonces, no es vacío, es espacio para cosas nuevas y mejores. Los recuerdos dolorosos suelen regresar. Recordemos que la mente humana, pues, funciona para la supervivencia. No está enfocada así por default para tener inteligencia emocional. Entonces, los recuerdos se asocian o son cosas que se asocian al dolor o a lo que nos pone en riesgo. Entonces, a mí me pueden decir que yo no toque la plancha porque me voy a quemar y se me puede olvidar. Pero si me quemo con la plancha, cada vez que vea yo la plancha, ¿qué creen que va a pasar? Lo voy a asociar con el dolor y entonces la plancha puede ser un peligro, hay un riesgo y me voy a cerciorar que esté desconectada, que esté apagada, que esté fría, ¿verdad? Entonces, los recuerdos dolorosos funcionan de esta manera. Como fueron una amenaza, por eso regresan. Cuando nosotros dejamos ir ese significado y le damos un significado nuevo a esos recuerdos dolorosos, entonces, pues ya aceptamos
y aprendemos de ellos, nos quedamos con lo nuevo, con lo bonito, con lo que nos sirvió y dejamos ir lo doloroso, lo negativo, la basurita. Recordemos que dejar ir no significa olvidar, sino darle un nuevo enfoque a lo que fue doloroso y obtener de ello un aprendizaje. Reconocer estas emociones es un esencial, básico e indispensable para poder avanzar. Además, las expectativas sociales y culturales. Ah, vaya, vaya. Estas, ¿cómo tienen influencia en nosotros y en cómo manejamos todos los procesos psicoemocionales? La presión por cumplir ciertos estándares, la forma en que pues la sociedad nos pide actuar y comportarnos, y no estoy hablando de no cubrir las normas y reglas, sino de tomar las riendas de nuestra vida. Al final de cuentas, pues nuestras decisiones son personales y no tenemos por qué darle explicaciones a otras personas, porque cuando damos explicaciones a demasiadas personas los hacemos partícipes de todas estas cosas y pues se sienten como que con el derecho de opinar. Entonces, vamos a discernir cuáles son las expectativas sociales y culturales que son necesarias para funcionar en la vida y cuáles no. Y estas se aprenden pues en el proceso. Entonces, hay estándares que pueden hacerte dudar sobre lo que realmente deseas o no soltar. Aquí María nos compartió cómo sentía la presión social y cultural. Pero bueno, acuérdate que es una decisión personal. La falta de apoyo emocional dificulta pues este viaje que emprendimos para soltar lo negativo y pues conectar con personas que entiendan tus luchas, que te ayuden en el proceso, que te impulsen, que sepan cómo se vive todo esto, te puede no solamente facilitar el proceso, sino dar confianza, acompañamiento o impulso. Al identificar estos obstáculos que te mencioné, pues podrás abordar cada uno con mayor claridad, con mayor determinación en tu camino o en tu viaje hacia una vida con una maleta más ligera, una maleta que no pese tanto y que te permita desplazarte en este maravilloso viaje llamado vida y sobre todo con equilibrio psicoemocional. Por consecuencia, si sientes o has sentido alguna vez la necesidad de apoyo, necesitas una persona profesional. Si ya te pasó por la mente por lo menos una vez en la vida, bueno, pues busca ayuda, pero ayuda profesional, porque en muchas ocasiones lo buscamos de nuestros pares o de personas que no tienen la formación y entonces pues no nos van a poder ayudar. Las personas nos van a decir cosas desde sus herramientas y si las personas no tienen herramientas, entonces ¿cómo te van a ayudar? Y bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa que se llama Psicología en tu día a día, porque entendemos y sabemos que la psicología funciona, cambia vidas, pero que tiene que aplicarse todos los días. Por eso, en tu día a día, nos puedes escuchar a través de Radio Real, a través de los en vivos de Facebook,
en psicología aplicada a la vida a través de las repeticiones, a través de YouTube, Lucrecia Yolanda Priego López, donde compartimos temas distintos. Nos vemos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Busca en tu país a qué hora, por favor, ayúdame y ayúdame también dando me gusta, comentando para que estos videos lleguen a más personas. No hay mejor manera de ayudar a una persona que hacerlo desde lo psicoemocional. Cada vez que compartes un video, cada vez que compartes un link con una persona, le estás demostrando amor. Recuerda, no sabes quién lo puede necesitar. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde.